¿Cuántas veces habrás visto un equipo con caras bajas aplaudiendo a su rival? ¿Cuántas veces no habrás cambiado de canal para ver el pasillo del campeón? ¿Cuántas veces viste un equipo alzar la copa entre papeles y serpentinas mientras su rival aplaude entre un río de lágrimas? Esos que respetan y que mastican la bronca merecen un reconocimiento. Por eso es que hoy comienza una nueva serie. Para rendirles tributo a ellos, hoy arranca Del Segundo no se acuerda nadie. Es el momento de reconocer al subcampeón de la Copa Libertadores 2016. Sean bienvenidos a Yogo Janito. Todos nos esforzamos, todos luchamos por esto. La verdad que nos vamos dolidos porque, como dicen, no queríamos llevar la medalla dorada. Ya, pero no se dio, por algo no se dio. Entonces tenemos que ser agradecidos, no solo en lo bueno dar gracias, sino también en lo malo. Para llegar a una final no hace falta ser el mejor clasificado o el candidato de turno. Independiente del Valle respalda mi frase. El Matagigantes arrancó su recorrido en la Copa el 4 de febrero de 2016, enfrentando a Guaraní en la fase preliminar. Siempre son difíciles los cruces con equipos paraguayos y esta no fue la excepción. Era el partido de ida y el equipo ecuatoriano tenía que hacer valer la localía. En un partido friccionado y de poco fútbol, el gol llegaba a través de una pelota parada. En el minuto 29 del primer tiempo, llovía el centro de Sornosa y luego de una serie de rebotes, apareció Luis Caicedo con un bombazo para poner el 1-0 definitorio. Con eso le alcanzaba a Independiente del Valle para viajar tranquilo a Paraguay. Los dirigidos por Repetto pisaban suelo paraguayo con la intención de mantener el resultado e intentar definirlo de contragolpe. Pero en el minuto 62 recibió un baldazo de agua fría de la mano de una hermosa tijera de Marcelo Palau. El 1-0 le alcanzaba a Guaraní para llevar la serie a penales. Sin embargo, Angulo tenía otros planes en mente. Risotto soltaba la pelota a punto, en honor a su apellido, y José Enrique igualaba el partido a falta de 15 minutos para el final. Claro está que si no se sufre no vale, por eso en el minuto 80 Hernán Rodrigo López marcaba el 2-1 para meterle picante a los minutos finales. Filippini robó, Filippini para Ocampo, le erró Patiño, le queda López. ¡Penal! ¡Para Guaraní! Dramatismo en Paraguay. Frente al remate de López. Va el Rorro contra Cona. Llega López, mucha atención. ¡López! ¡Lo erró! ¡No se puede creer! Gracias a ese gol de Angulo, Independiente del Valle accedía a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016. Mientras que para muchos iniciaba la Copa, para Independiente del Valle era una continuación. Con puntos altos y bajos, se vio durante toda la fase de grupos que este equipo estaba preparado para hacer historia. El debut era de local y frente a Colo-Colo, un rival con mucha jerarquía. El goleador Esteban Paredes le dio la bienvenida al Matagigantes. Y tan solo 3 minutos después, igualaba el partido Jefferson Orejuela. De esa manera sumaba su primer punto. Fecha número 2. Independiente viajaba a Brasil para enfrentar a Atlético Mineiro. Los muchachos de Repetto entraron dormidos y un gol tempranero de Lucas Prato le dio la victoria al Galo. La seguidilla de fechas le pasó factura y el conjunto ecuatoriano afrontaba su peor momento en la competencia, 1 punto sobre 6 y había que viajar a Perú para dejar todo contra Melgar. En el minuto 36 apareció el soldado más leal, Junior Sornosa, que aprovechó una mala salida del local y definió con la categoría que lo caracteriza. Se terminaba la primera vuelta y el negriazul sumaba 4 puntos sobre 9. Era el momento de pegar el salto y ganarse el lugar en octavos de final. Para eso quedaban 3 partidos, 3 batallas, o mejor dicho, 3 finales. La primera era en Ecuador frente a Melgar. Fue un contundente 2-0. En primera instancia apareció una acrobacia del soldado Sornosa y para sentenciar el partido, luego de una serie de rebotes, estuvo presente el goleador Angulo.
En la fecha número 5 era el momento de sacarse la espina frente al Mineiro, esta vez de local y con un funcionamiento más aceitado. Minuto 6 y Brian Cabezas inventaba un golazo para poner el 1-0 y desatar la locura. La alegría duró poco, porque 2 jugadas más tarde, Junior Urso empataba el partido con un poco de fortuna. En este tipo de partidos, la jerarquía es primordial y hay un jugador de Independiente que siempre pesaba en ataque. El soldado Junior Sornosa ejecutaba un tiro libre que cambiaba por gol. ¿Qué digo gol? ¡Golazo! Y como si eso fuera poco, cerca del final del primer tiempo, fuerte al medio y 3-1 para los Rayados. Pero como dije al principio, si no se sufre, no funciona. Por eso el verdugo de la fecha 2, el oso Lucas Pratto, marcó de penal para el 3-2 definitivo. En la última fecha fue empate en 0 contra Colo Colo y de esa manera Independiente clasificaba a octavos. Quedó en segunda posición, con 11 puntos a 2 de Atlético Mineiro, que finalizó primero. Llegaban los cruces de octavos de final y al negriazul le tocaba enfrentar al vigente campeón. Estamos hablando del River de Gallardo. El primer partido fue el 28 de abril de 2016 en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Mediante un buen planteo del entrenador Repetto, Independiente supo contrarrestar el poderío ofensivo de River. En el minuto 63, todo ese esfuerzo fue recompensado mediante un bombazo del goleador Angulo. El 1-0 era un resultado positivo, pero no conforme con eso, los dirigidos por Repetto fueron por más. Otra vez, el soldado en primera plana para poner el 2-0 y darle más oxígeno al Matagigantes, que comenzaba a forjar su apodo. Faltaban 90 minutos de la partida de ajedrez y en este caso el escenario era un monumental colmado de gente. Repetto movió cada ficha con cuidado y aguantó los ataques de la tropa de Gallardo. Fue un partidazo Independiente, pero ojo, no hay que confundir. No digo que tuvo un fútbol vistoso, a lo que me refiero es que el planteo de defender el resultado salió a la perfección. Las pivotea todas de Alessandro afuera. ¡De Alessandro! ¡No puede ser! ¡Increíble! No lo pueden creer. Otra vez la pelota pegó en el travesaño. Otra vez se viene River. Atrás viene para Nacho Fernández. Fernández para Lario. Casco. Casco mete el centro. Alonso. El arquero. Cona. Pero como vengo diciendo desde que arrancó el video, si no se sufre, no funciona. Así que Lucas Alario se encargó de hacer sufrir a los hinchas de Independiente por 11 minutos que se hicieron eternos. El primer gigante tachado de la lista y en cuartos otro rival durísimo, el Pumas de México. Nuevamente en el Atahualpa y una vez más un gran partido de Independiente. Minuto 42 y Angulo aguantaba la pelota dentro del área para definir de pique al piso y poner el 1-0. A los 55, otra gran definición del goleador para sumar otro doblete y marcar el 2-0 parcial. El cabezazo, Angulo, gol. Digo parcial porque en el 73, Fidel Martínez descontó para la visita. El negriazul viajaba a México para sellar su pasaporte a las semifinales de la Copa. Estaba todo listo y todas las cartas jugadas. El problema llega cuando hay un gol tempranero que te cambia todos los planes. Ese gol llegó a los 15, luego de un bombazo cruzado de Ismael Sosa. Sin dudas que Independiente sintió el impacto y 2 minutos después sufrió la misma fórmula, derechazo cruzado de Sosa y a cobrar, a remar contra corriente. Para poner un palo más en la rueda, a los 56, Luis Ayala Brusil era expulsado.
Sin embargo, todas las malas alimentaban el grado de epicidad de lo que iba a ocurrir. 10 minutos después, roscazo de Sornosa para mandar la serie a los penales. Como dije minutos atrás, si no se sufre, no funciona. El Matagigantes estaba a punto de tachar uno más en su lista. Cortés definía el primero para el 1-0. Herrera igualaba la tanda. Telechea ponía el 2-1. Pero Ludueña no permitía que se escape. El goleador José Angulo cumplía con su cuota goleadora. Y la figura del partido, Ismael Sosa, fallaba su penal. Sosa le pega, tercer penal. Chuco Sosa, tapó Ascona, se golpea el pecho el arquero paraguayo nacionalizado ecuatoriano. Caicedo forzaba a que Pumas tenga que convertir el suyo. Ruiz respondía con categoría. El momento más esperado estaba en las manos de Mina y el central depositó a Independiente del Valle en semifinales, donde lo esperaba otro gigante. En este caso, Boca Juniors. Un apodo se forja por una cadena de sucesos, y el Matagigante lo venía haciendo hace rato. Pero faltaba una víctima más. El último pasito a la final comenzó en el Atahualpa, como todas las series. Independiente llegaba como una de las sorpresas, mientras que Boca era el candidato. Pero si hay algo que me enseñó el deporte, es que nunca hay que subestimar al rival. En el minuto 8 avisaba Lodeiro desde el borde del área grande. 4 minutos más tarde, Pablo Pérez conectaba una pared con Zucchi y definía fuerte abajo para poner el 1-0. Cuando se terminaba la primera parte, hubo tiempo para que Ascona paralice por segundos a todo el estadio. ¡Qué cerquita que estuvo, loco! Era un partido con muchos errores y el de Jara le dejaba pista libre a Cabezas para que cuelgue la pelota de un ángulo y empate el partido. Boca tuvo su chance de la mano de Carlitos, pero se iba desviada. Y el que sí las aprovechaba era Angulo, que después de un pase de Risotto tiró un control orientado y el resto no hace falta que lo relate. Nuevamente, cuando parecía que todo terminaba, Ascona tuvo tiempo para paralizar el estadio otra vez. Ah, y casi me olvido, también se puso el traje de héroe en la última jugada. El Matagigantes seguía alimentando su apodo. Después del 2-1 en Ecuador, era momento de aterrizar en la Bombonera para sellar el pase a la final. Todo el plan de Repetto se desmoronaba al minuto 3, cuando Pavón marcaba el 1-0. Con un pie afuera de la copa, Caicedo puso un misil en el ángulo izquierdo de Orión y le devolvía la alegría a Ecuador. Diluviaba en la Bombonera y la cancha estaba rápida. Cabezas aprovechaba su velocidad para ganarle la espalda a Jara y con un puntazo daba vuelta al partido. Y como si fuera poco, a los 50 minutos sentenciaba la serie Julio Angulo después de un error de Agustín Orión. Penal para el uruguayo. Va Lodeiro, va. Atajó el arquero, señoras y señores. Con esto. Cuando faltaban 3 minutos para el final, Pavón sacaba un bombazo para el 3-2 definitivo. El Matagigantes tachaba uno más en la lista y se volvía a Ecuador con el pasaje a la final y una victoria histórica en la Bombonera. Señoras y señores, le da Ascona, suena el silbato de Fedorsuk. Historia hace Independiente del Valle. Acaba de ganarle a Boca 3-2. Queda eliminado en semifinales del conjunto argentino. A la final, Independiente y Atlético Nacional. Y bueno, era momento de demostrar y dejar todo en la final de la Copa. El partido de ida, una vez más en el Atahualpa, donde estaba invicto Independiente. Más de 38.000 personas apoyando al Matagigantes. El partido no arrancaba de la mejor manera para el local,
En el minuto 35, Orlando Berrío disparaba desde la medialuna y vencía la resistencia del capitán Ascona. Los Rayados del Valle estaban acostumbrados a remar de atrás y por eso las ilusiones nunca se desvanecieron. Se jugó como una final y no hubo grandes jugadas. Pero a falta de 4 minutos para el final, Arturo Mina igualaba el partido. Si bien no fue una victoria, Independiente rescató un empate y mantuvo su invicto de local en la Copa. Todo se definía en Medellín ante 48.000 almas que convertían el estadio en una caldera. Papeles y humo verde y blanco por todos lados. Por más que ambos equipos merecían la copa, uno solo se la iba a quedar porque así es el fútbol. El único gol del partido estuvo en manos de Miguel Borja, que encontró un rebote en el área y la mandó a la red para el 1-0 que valió por una Libertadores. Cabezas Enrique, le erró Uchuari para el empate. Uchuari, penal. Me pareció penal, A mí también. Me pareció penal. Abajo. El árbitro cobró indirecto después. ¡Ay, qué duda! Vamos a ver aquí, esta la toma. Acá la tenés. Sí, para mí es penal. Y en este momento es cuando uno piensa que el esfuerzo no valió la pena y que estuviste tan cerca de lograrlo, pero no alcanzó. Pero yo prefiero verlo desde un lado diferente. Hay que aplaudir la copa que hizo Independiente del Valle. Sin tener el plantel más caro y sin ser el más copero, dejó en el camino a gigantes del continente. No se pudo coronar con la copa, pero quédense tranquilos que el fútbol siempre da revancha. Esto fue, del segundo no se acuerda nadie. No tengo palabras para agradecerles por lo que nos han dado, por lo que nos han hecho vivir. Ustedes les han dado un mensaje al pueblo ecuatoriano y a sus compañeros y a todos los futbolistas ecuatorianos que uno con trabajo, con entrega, con decencia, con amor, puede lograr cualquier cosa. Así es que déjenme decirles, mañana es un nuevo día. Vamos a entender que quedar segundos en América es algo verdaderamente importante. Nadie nos podrá quitar eso nunca más en la vida.